Buenas a todos, bienvenidos a Paradigmático, el podcast de la Facultad de Psicología. Hoy tenemos un nuevo episodio sobre ansiedad, espero que les guste y los invito a que nos sigan en redes sociales y que escuchen nuestros anteriores episodios. Bueno, en el día de hoy tenemos como invitado al licenciado y doctor en psicología Gustavo Manso, que trabaja en la clínica y es especialista también en trastornos emocionales en pacientes adultos y también supervisor clínico. Esto nos permite poder hablar una temática tan actual, pero de una mirada claramente de qué hacemos como psicólogos en la clínica actual. Así que vamos a ver. Bueno, Gustavo, antes que nada, gracias por venir. Estamos muy contentos con tu presencia y te queríamos preguntar, ¿qué es la ansiedad desde la psicología? Bueno, en principio, gracias a ustedes por la invitación. Me pone muy contento que existan espacios como estos y que podamos charlar un rato acerca de estas cuestiones. La ansiedad. En principio, la definición más elemental, más básica, pero a la vez más importante, es que la ansiedad es una emoción. Es una emoción que como tal la sentimos todos y todas, que es absolutamente universal y que la sentimos no solamente los animales humanos, que somos nosotros, sino también la sienten todos los animales. Es decir, es una emoción elemental, básica. Sería algo así como la prima hermana de una emoción todavía más instintiva y más básica, que es el miedo. Tiene algunas características que las comparte con el miedo, sobre todo las reacciones fisiológicas, pero en el sentido de los seres humanos es una emoción que fue adquiriendo mayor sutileza, mayor complejidad que el miedo y que nos genera un tipo de interpretación anticipatoria, a diferencia del miedo, que es mucho más concreto y que puede advertir una amenaza real y material. En cambio, la ansiedad tiene como un contenido un poco más difuso, más sutil, más complejo, y en el caso de los seres humanos puede adquirir esta cuestión de la ansiedad anticipatoria. Eso significa que nos genere ansiedad algo que realmente no está ocurriendo en el presente, que podría que vaya a ocurrir en el futuro, o aún que nos genere ansiedad algo que probablemente nunca vaya a ocurrir, nunca vaya a acontecer. Eso es bien propio del animal humano y es producto o consecuencia de algo que quizás nos diferencia de otros animales, que es justamente el lenguaje. ¿Nos podría contar, Gustavo, cuáles son sus diversas manifestaciones en el día a día? Bien, uno podría distinguir la ansiedad en tres tipos de manifestaciones básicas. Una manifestación, si queremos, fisiológica, que puede ser la aceleración cardíaca o las palpitaciones, puede ser el dolor de estómago, la tensión muscular, la dilatación de las pupilas o la ampliación de la percepción, el sonrojamiento de la piel, el sudor. Son manifestaciones fisiológicas o físicas de la ansiedad. También se manifiesta a otro nivel, que es el nivel cognitivo o nivel mental, y en este sentido la ansiedad aparece como pensamientos anticipatorios, preocupaciones, rumiaciones, entonces pensamientos negativos o con contenidos catastróficos. En ese sentido la ansiedad también atraviesa todos los elementos cognitivos. Y la última o el último nivel de manifestación de la ansiedad podría ser nivel conductual. En el nivel conductual nosotros desarrollamos una serie de conductas que puede ser comernos las uñas, temblar, empezar a mover las piernas, que son las conductas que se quieren más visibles, pero también conductas un poco más sutiles con respecto a la ansiedad, como puede ser, por ejemplo, conductas evitativas, ¿no? Cuando uno está ansioso, muchas veces lo que comienza a hacer es evitar ciertas situaciones que nos generan la ansiedad. En ese sentido se habla de la manifestación conductual de la ansiedad como lucha o huida, ¿no? Muchas veces ante la ansiedad nosotros podemos luchar y podemos resolver una situación que es amenazante, ¿sí? No hay ansiedad sin percepción de amenaza. Cada vez que nosotros como seres humanos decodificamos una situación como amenazante, se eleva o se incrementan los niveles de ansiedad. Y eso significa que podemos resolver la situación o que podemos huir. ¿Vieron ese dicho? Soldado que huye sirve para otra batalla. Bueno, muchas veces ante la ansiedad huimos, la evitamos, pero eso, ojo, porque si bien a veces puede ser muy saludable, como salvar nuestra vida, a veces puede ocasionarnos ciertos problemas si nuestro mecanismo de afrontamiento de la ansiedad es justamente sistemáticamente evitarla. Claro.
Y en cuanto a la clínica, ¿no? Nosotros en la experiencia clínica, ¿cómo se manifiesta? Los que te consultan, ¿no? Una vez se puede hacer una distinción entre si es un problema con un trabajo terapéutico de pocas sesiones o si es un trastorno. ¿Cómo se puede diferenciar? Bien. En principio lo que uno escucha es que muchas personas, vayan a la clínica o no, manifiestan sentir ansiedad. Y también es como un poco el mal de la época, ¿no? Yo seguramente ustedes también lo vieron, el meme del perro que dice tengo ansiedad. Entonces ante distintas situaciones cotidianas aparece esta percepción de que todo nos da ansiedad. Bueno, es un poco mal de la época y muchas personas que acuden a consulta vienen por temas de ansiedad. Lo cual no significa que necesariamente eso sea un problema o mucho menos un trastorno de ansiedad. Hay una diferencia entre experimentar ansiedad como podemos experimentar todos nosotros y nosotras, la ansiedad como una emoción absolutamente universal, saludable, adaptativa, funcional, y cuando la ansiedad comienza a generarnos ciertas dificultades o ciertos problemas. Es decir, ya sea que la ansiedad por su intensidad se nos vuelve un poco incontrolable o inmanejable, por su duración aparece más o permanece más tiempo que querríamos, o por la frecuencia, es decir, aparece ansiedad ante situaciones muy frecuentes que nos generan mucho desgaste. Ante esto, muchas personas consultan a terapia por problemas de ansiedad y como clínicos tenemos que poder diferenciar y tenemos buenas herramientas para poder diferenciar. La evaluación psicológica y los instrumentos nos permiten eso, la entrevista psicológica es una gran herramienta para poder diferenciar cuando la ansiedad está funcionando de manera normal, adaptativa y funcional y cuando la ansiedad empieza a ser problemática o disfuncional. Y aún más cuando la ansiedad se constituye en un trastorno de ansiedad que requiere un tratamiento psicológico o inclusive un tratamiento combinado, que sería un tratamiento psicológico, y como psicólogos la sugerencia de que el paciente pueda hacer una consulta, además de la psicoterapia, una consulta a un médico psiquiatra que pueda diagnosticar si eso requiere algún tipo de fármaco. Bueno, muy bien. Un poco venías diciendo esto de que hay situaciones en que la ansiedad es adaptativa cuando sirve. ¿Podés seguir profundizando en esas situaciones en que la ansiedad la podemos llamar positiva? Bien, perfecto. Yo estacioné el auto en la vereda enfrente y cuando cruzaba la calle, un auto que venía por la otra zona dobló de una manera bastante acelerada. Eso hizo que yo al cruzar la calle me frene y cuando pasó el auto enseguida sentí como una sensación acá en el cuerpo de que pasó bastante rápido y cerquita. Eso fue ansiedad. Y eso fue ansiedad absolutamente funcional, adaptativa, saludable, porque es lo que me permitió, aún no de una manera del todo consciente, que mi percepción y mi mente pueda identificar un peligro o un potencial peligro, que era el auto, y reaccionar de manera muy rápida, inmediata, hasta involuntaria, de una forma que pudiera salvaguardar mi vida. ¿Sí? Hay incontables situaciones cotidianas donde la ansiedad nos está salvando, ¿no? Es decir, no sé, desde ver la hornalla si quedó prendida, chequear situaciones que pueden ser problemáticas. De hecho, estamos vivos y estamos pudiendo charlar acá a la edad que tenemos porque la ansiedad nos permitió sobrevivir a un montón de amenazas que quizás ni siquiera fuimos del todo conscientes o las pudimos percibir. La amenaza es una gran aliada, ¿sí? Yo sé que tiene como mala prensa la ansiedad. Es decir, ¿por qué? Porque nos genera sensaciones físicas, desgaste, tensión muscular, aún pensamientos no del todo positivos, que hace que no sea muy agradable, no es muy disfrutable. Pero yo les suelo decir a mis pacientes que en ese sentido la ansiedad es como el mondongo. No nos gusta. No sé a ustedes, a mí el mondongo no me gusta nada. Lo veo ahí y ya el olor, la forma, el color, la textura me parece como muy desagradable, no me parece para nada disfrutable, pero algo puede ser desagradable, pero no peligroso. Exacto. ¿No? Y la ansiedad es eso, puede ser una emoción que no nos genera placer, no es disfrutable, pero que de ninguna manera es peligrosa en sí misma. Y eso es muy importante poder trabajarlo con los pacientes, porque muchas veces quienes consultan a terapia están muy preocupados por el hecho de sentir ansiedad o el hecho de no poder controlar su ansiedad. Entonces una primera intervención puede ser ayudarlos a entender
cómo funciona el fenómeno de la ansiedad y entender que es una gran aliada que nos permite sobrevivir, que nos permite reaccionar ante las demandas del entorno, que es la que nos permite no quedarnos dormidos si tenemos que ir a trabajar o si tenemos un paciente, o la que nos recuerda que el viernes que viene tengo que dar un examen, un parcial, y entonces conviene que me ponga a estudiar desde ahora. Nada de eso lo podríamos hacer si no sintiésemos ansiedad. Es necesaria para la vida. Y hoy mencionaste justo la rumiación. Hay un fenómeno parecido que es la procrastinación, que también se habla bastante hoy. ¿Hay alguna relación de esto con la ansiedad? Sí, absolutamente. Mira, la procrastinación, a diferencia de la rumiación es más una manifestación cognitiva o mental de la ansiedad, como la preocupación, la anticipación. La procrastinación tiene que ver más con una conducta, es una manifestación conductual, de evitar sistemáticamente la ansiedad. Por otro lado, uno no podría juzgar eso como algo patológico, porque, vamos a ser sinceros, todos nosotros acá intentamos no sentir ansiedad. Naturalmente, instintivamente, no tenemos una relación agradable con la ansiedad, como habíamos dicho. Y lo que nos pasa a todos y a todas es que con aquellas emociones que no nos resultan agradables, instintivamente tendemos a alejarnos o evitarlas. ¿Sí? No son incómodas, y ante la incomodidad en general uno ¿qué hace? Quiere rajarse para otro lado, ¿no? Exacto, es un mecanismo natural y absolutamente comprensible. El problema es cuando la evitación se instala como único o principal recurso de afrontamiento de la ansiedad. Entonces, cada vez que tengo ansiedad o cada vez que la ansiedad se incrementa, si mi tendencia es a evitarla, a procrastinar, lo que voy a hacer es, a corto plazo, desciende la ansiedad. Por ejemplo, tengo un examen parcial a las 4 de la tarde. Bueno, tomé la decisión que como eso me da mucha ansiedad, no me siento preparado, lo evito, lo dejo para el próximo llamado. El efecto inmediato es alivio. Listo, un problema menos. Me dedico a ver la serie que quiero ver, a tomar el cafecito con mi amiga, a salir a caminar por la costa, genial, gran plan. Pero a mediano y largo plazo no estoy solucionando el problema, porque al final lo tengo pendiente para el próximo llamado, porque se me junta con la correlativa que quería rendir, porque el problema, cuando yo como mecanismo de afrontamiento es evitarlo, es como una especie de bola de nieve que se va incrementando y se va haciendo cada vez más pesado. Es muy claro que nosotros no evitamos tanto en la procrastinación, no evitamos la situación en sí, que por ejemplo podría ser dar un examen final, sino que lo que estamos evitando es la emoción que está por debajo de la situación, que en este caso podría ser ansiedad o incomodidad. El problema es ese justamente, que a corto plazo sentimos alivio, a mediano o largo plazo no solamente que no evitamos el problema, sino que además probablemente nos genera mayores niveles de ansiedad. En este sentido es como la merca, le digo yo a los pacientes, ¿no? Que en un cortísimo plazo nos genera una sensación de bienestar, alivio, euforia, pero a un mediano o largo plazo la procrastinación como la merca me pueden generar algunos problemas que no son del todo recomendables. En ese sentido, está bueno preguntar el tema que tiene que ver con las terapias alternativas, ¿no? Cuando vos nombraste ahora el consumir las flores de X, o sea, buscar con temas de la energía. ¿Cuál es el efecto? ¿Tiene un efecto positivo o a la vez este efecto puede ser así muy rápido y después genera mayor dificultad para una persona que tiene realmente un problema con la ansiedad? Exacto. Bueno, sinceramente es cierto que en algunas personas consumir o acceder a este tipo de terapias alternativas, flores de Bach, Reiki o distintas situaciones, o hasta inclusive el tarot, puede tener un efecto placebo. Eso significa que puede ser un efecto que en algunas personas traiga cierto alivio. Lo cierto es que no son técnicas, no son métodos que tengan ningún tipo de comprobación científica o empírica, y en ese sentido pueden ser peligrosos por distintas situaciones. En algunos casos pueden ser iatrogénicos, es decir, no solo que no causen un efecto positivo, sino que generen un efecto negativo en las personas, o en otros casos pueden ser absolutamente superfluos, no generan ningún problema. Ahora, que no generen ningún problema no es una buena noticia, porque cuando uno tiene un problema de ansiedad o un trastorno emocional, acceder o intentar recursos que no generan un bienestar es perdurar en el tiempo con un problema, lo cual significa cronificar un problema.
Claro, eso sería uno de los efectos, ¿no? Exacto. Del problema. Por eso es muy importante que nosotros como científicos de la psicología podamos decirle a la sociedad en general que en cuanto a los problemas emocionales y específicamente en cuanto a los problemas de ansiedad, contamos con muy buenos recursos, muy buenos tratamientos, muy efectivos, muy eficaces, que tienen comprobación empírica y que realmente funcionan. Y estos tratamientos, como decíamos recién, que tienen eficacia terapéutica, no van reñidos tampoco con la psicofarmacología, porque vos dijiste hace un momento que la importancia a veces de la consulta con el psiquiatra, o sea, hablar de psiquiatría o de psicofarmacología está ligado a la psicología y está totalmente lejos de lo que estamos diciendo que son estas terapias alternativas sin esta comprobación de su eficacia. Exacto, totalmente, Paula. Hay algunos trastornos de ansiedad que, es más, no deberían tratarse psicológicamente sin el acompañamiento de un fármaco, ¿sí? Es decir, hay tratamientos para trastornos de ansiedad que son necesariamente combinados o duales, farmacología, psicoterapia. Pero hay otros problemas de ansiedad o otros trastornos de ansiedad que realmente solo con psicoterapia uno puede lograr los mismos o aún mejores resultados que la farmacología. Con lo cual es importante que el psicólogo clínico sepa y esté al tanto de las últimas investigaciones que dan cuenta de cuál es el mejor tratamiento para ese problema de ansiedad. Volviendo a los tratamientos de ansiedad, ¿cuánto tiempo se estima que puede llegar a durar este tratamiento? Si es que hay un tiempo estimado. Bien, sí, eso es interesante. Es cierto que existen protocolos de tratamientos para trastornos de ansiedad y que los tratamientos emocionales, dentro de los cuales la ansiedad es uno de ellos, están muy manualizados, muy protocolizados y que uno puede saber que más o menos entre 12 y 16 sesiones pueden lograr cambios significativos. Inclusive hay tratamientos de una sola sesión para las fobias específicas. Claro, estaba claro, ¿no? Algún tipo de estrategia terapéutica que vos podrías recomendar, por ejemplo, ahora para que la gente entienda más o menos de qué hablamos. Hay estrategias que son realmente contemporáneas a un ascensor, ¿no? Que terminan siendo como una fobia. Hay estrategias para que la persona pueda subir al ascensor. Exacto, hay estrategias psicológicas que están muy bien probadas, que funcionan, que en este caso, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que traes vos, Paula, de una fobia o una evitación al ascensor, lo que funciona, y no hay que darle mucha vuelta, es necesariamente la exposición. La exposición, que es una técnica conductual, es la técnica que realmente produce los cambios necesarios para que una persona pase de la evitación al afrontamiento. Obviamente que en todo caso un terapeuta sabe cómo ejercer o cómo intervenir por la exposición, que no es necesariamente, yo me acuerdo que había unos programas de televisión que si alguien tenía, no sé, fobia a las arañas, lo tiraban a una caja con arañas, exacto, o como hacían, exacto, gradual, progresiva, con una estrategia muy delimitada. Yo me acuerdo que algunos padres o abuelos nuestros, si alguien tenía miedo a nadar, te tiraban a la pileta y arreglátela si se te iba a pasar miedo. Bueno, no, eso no es la exposición. La exposición es una técnica científica, probada, que en el marco de un tratamiento psicológico se aplica de cierta forma que nunca va a ser dolorosa para el paciente, ¿no? Uno va acordando con el paciente qué tipo y qué forma de exposición vamos a ir desarrollando. Claro, porque es más frecuente de lo que pensamos en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado otro evitar un probador de ropa, ¿no? Alguien que por ahí, o los baños pueden estar de no sé, un centro comercial, que los ven muy chiquitos, que por ahí no hay suficientes razones, digamos, para decir que corre riesgo, pero bueno, esta situación no lo asusta. Y muchas veces lo que pasa con los pacientes es que aún ellos identifican que la situación que les genera ansiedad es desproporcionada con la intensidad de la emoción que genera. Es decir, no, yo sé que el probador no tiene nada de malo, o subir un avión es el medio de transporte más seguro, aún así, aunque lo sepa racionalmente, emocionalmente no lo puedo manejar. Entonces, la terapia psicológica puede ayudar en esos casos. Muchas veces lo que hacemos los terapeutas que dedicamos a trastornos de ansiedad o trastornos del ánimo es trabajar in situ, en el lugar donde la persona tiene un problema. Es decir, me ha pasado muchas veces acompañar a un paciente a subirse a un colectivo, a entrar a un local de ropa y preguntar un precio, como puede ser un trastorno de ansiedad social, una fobia social, o a un lugar cerrado como el que vos comentás. Es decir, hay muchas estrategias desde la exposición que funcionan muy pero muy bien y que el terapeuta cognitivo-conductual tiene la flexibilidad como para poder diseñar el tratamiento en función de cuál es el problema. Exacto. Y por último,
Hoy en día, por ahí estamos en un mundo bastante cambiante, por medio de la tecnología, y hay como que en el lenguaje cotidiano, social, la palabra ansiedad está bastante presente en redes sociales. ¿Crees que hay sobrediagnóstico de ansiedad o hay más concientización de la misma? Está buenísima la pregunta. Yo creo que las dos cosas a la vez. Hay un sobrediagnóstico de la ansiedad como si fuera un problema, pero a la vez eso genera una mayor concientización de la ansiedad como fenómeno. Creo que son dos cosas que coexisten al mismo tiempo. Como psicólogos y como agentes de la ciencia, es importante que nosotros podamos dar un diagnóstico certero de cuándo la ansiedad se constituye en un problema o más aún en un tipo de trastorno de ansiedad y qué tipo de tratamientos específicos hay para eso. Pero es cierto que la gente, las personas, tenemos mayor percepción de nuestras emociones y el hecho de poder nombrarlas como ansiedad muchas veces favorece el hecho de poder darle un nombre a una experiencia subjetiva que si no pudiésemos nombrar, si no pudiésemos darle un sentido, sería inclusive más dolorosa. Es indudable que nosotros estamos viviendo en un mundo que no es del todo ordenado, del todo pacífico, del todo saludable. Exacto. Y además en Argentina estamos conviviendo en una situación de una crisis social, económica, que nos atraviesa y que sin dudas eso genera ciertos efectos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, que indudablemente aumentan los niveles de ansiedad. ¿Sí? Esto que decía Paula de la incertidumbre, de tener que lidiar con problemas, por ejemplo, como falta de trabajo, con problemas económicos, financieros, hace que uno esté constantemente arrojado a un ambiente aversivo, a un ambiente que no nos devuelve la pelota, sino que más bien nos devuelve un ladrillo en términos futbolísticos. Entonces uno tiene que saber cómo resolver eso y indudablemente la calidad de vida que nosotros estamos transitando a nivel mundial y particularmente en Argentina hace que la ansiedad sea un fenómeno mucho más frecuente y lamentablemente a veces se vuelve incontrolable o muy difícil de manejar. Sabemos que por ahí en los tipos de personalidad hay una relación entre tipos de personalidad y ansiedad. Hay personas. Bien. Más por esto que están preguntando. Sí, es todo un debate y la biblioteca con respecto a este tema está bastante dividido. Hay muchos autores que sostienen que no depende de factores de personalidad, que la ansiedad es un fenómeno universal y que no tiene mucho sentido estar preocupándose si hay personalidades más afines a la ansiedad o no. Y hay otros autores que sí, que identifican a la ansiedad y la diferencian entre una ansiedad rasgo y una ansiedad situacional, ¿no? Una ansiedad situacional es como la que yo les comenté, cuando cruzaba la calle, pasa un auto, ante esa situación se dispara un nivel de ansiedad. Y la ansiedad rasgo sería un estilo de la personalidad que por cuestiones hereditarias, genéticas, biológicas, a nivel del sistema cerebral, son más preponderantes a lo que se llama la afectación negativa, es decir, son personas que más fácilmente que otras detectan las amenazas del ambiente y eso los lleva a estar más preocupadas y más ansiosas que otras, ¿sí? Y eso es un factor de personalidad. Ustedes habrán encontrado que ante un viaje, una situación con amigos, con amigas, hay una persona que está más relajada en el sillón tomando una birrita, charlando, viendo el partido, y otro está pensando, che, pero no tenemos la suficiente hielo a la heladera, tenemos que... Exacto. Personas que, o un viaje, no, che, el pasaporte, fíjate cuándo vence. Vas a encontrar todo. Exacto. Hay personas que quizás están más atentas a las amenazas, con lo cual está buenísimo, porque eso puede prevenir ciertos peligros o ciertos riesgos, pero si eso se vuelve, otra vez, como decíamos al principio, si eso se vuelve incontrolable, muy intenso, muy frecuente, quizás ese tipo de persona tiene mayores dificultades para relajarse y disfrutar de una situación que da para eso. Tal cual. Bueno, Gustavo, muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Estuvimos muy cómodos con tu presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a disposición para cualquier otra charla.